actualmente hay en Chile. Un glaciar es una masa de hielo sobre la superficie de la Tierra que se forma durante cientos o miles de años. Almacenan el 70% de agua dulce que existe en el planeta. Sin embargo, los glaciares también son vulnerables a la intervención humana y a los efectos de la crisis climática. ¿Y tú sabes cuáles son los glaciares que hay en la región donde vives? FESI, Festival de las Ciencias, del 2 al 9 de octubre. Súper. Oye, lo que viene a continuación es algo muy, muy interesante. Es un conversatorio que tenemos a continuación que lleva por nombre Crisis Climática, todos somos esenciales. Perdón, el conversatorio se llama Juntas contra la Crisis Climática. Junto a María José, Catalina, Sofía, Daniela y Magdalena, que están ya junto a nosotros y nosotras digo, recibamos con un fuerte aplauso entonces a la moderadora Macarena Rojas. Hola Nico, ¿cómo estás? Te voy a necesitar, así que quédate por acá. Me quedo por acá. Primero que todo les quería dar la bienvenida y les quería agradecer por quedarse después de la gran charla de José Massa para este conversatorio que se llama, como Nico nos decía, Juntas contra la Crisis Climática. Y este conversatorio, así como todo este festival que estamos viviendo aquí, es organizado por el Proyecto Asociativo Regional de la Región Metropolitana Norte del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el cual es liderado por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y su unidad ejecutora ACDIS. Bueno, algo nos anticipaban, ¿cierto? Que este año el Festival de las Ciencias, FESI, tiene por objetivo relevar el conocimiento en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y también en acciones que van a contribuir a enfrentar la actual crisis climática que estamos viviendo, ¿cierto, Nico? Así es. Pero aquí te quiero pedir la ayuda. Yo te ayudo. Me gustaría que ustedes nos ayudaran a que encontremos una definición o una explicación de qué es la crisis climática. Ya, entonces, vamos a levantar las manitos, eso. A ver, de los niños y niñas presentes que están acá adelante. ¿Qué es la crisis climática? La crisis climática. ¿Tú te imaginas qué es la crisis climática? Por ejemplo, ¿sí? ¿No? ¿Sabrías decir algo o no? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien nos podría ayudar contándonos qué significa para ustedes la crisis climática? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo voy y nos pueden responder. ¿Qué es para ustedes la crisis climática? Para ti, amigo, ¿cuál es tu nombre? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés. Andrés, ya buenas tardes, en verdad, son las 12:15. ¿Qué es para ti, Andrés, la crisis climática? Que estemos vulnerando los recursos del planeta Tierra, ¿no? Que estemos vulnerando los recursos del planeta Tierra, dice nuestro amigo. Súper bien. ¿Cómo te llamas? Andrés, súper. ¿Una Muy pregunta bien. más o con eso es suficiente? Claro, alguien que nos puede ayudar más. Estamos vulnerando. Vamos a preguntar de nuevo. A ver, ¿cuál es su nombre? Esther, para usted, ¿qué es lo que es la crisis climática? ¿Cambio de clima? El cambio climático, El nos cambio dice del ella. clima, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esther. Esther. Sí. Oye, y es súper bien, como nos dijeron Andrés y Esther, la crisis climática es una variación que se está registrando en el clima del planeta, del ecosistema que estamos viviendo, y que es atribuida directa o indirectamente a nosotros, al ser humano, ¿ya? A la actividad que nosotros generamos en el medio ambiente. Y eso va a alterar la composición de la atmósfera. Y así se manifiesta, por ejemplo, en alteraciones del clima, en aumentos de temperatura, en disminución también de la temperatura en otros lugares, en aumento o en eventos extremos, ¿no? Aumentos de lluvia muy rápida o sequías extremas como las que hemos vivido en Chile en los últimos 10 o 12 años. Pero este fenómeno, que provoca graves problemas ambientales, también económicos y sociales, afecta también la salud de las personas y por eso es importante hablar de eso. Y por eso, esta mañana, tengo el lujo de compartir el escenario con 4 invitadas que nos van a conversar desde su vereda, desde su perspectiva, cómo ellas lo hacen para concientizar sobre la crisis climática. ¿Es la crisis climática, por ejemplo, una carrera que podemos ganar? ¿Qué rol debemos tener? Me estoy sumando patuamente. Deben tener las jóvenes y los jóvenes también. ¿Y cuáles son las iniciativas que están impulsando? Bueno, eso es lo que vamos a conversar ahora con nuestras panelistas y por eso les pido que vayan subiendo. María José de la Fuente primero, muchas gracias. María José es bióloga marina y doctora en Ciencias de la Ingeniería. Actualmente es directora de operaciones de Huiro Regenerativo, una empresa que busca a través de los cultivos de alga la regeneración ambiental, social y económica de los ecosistemas marinos. Oye, un fuerte aplauso, ¿no?, para María José. Vamos a seguir con Catalina Silva.
Catalina es estudiante de Biología Ambiental en la Universidad de Chile, es activista por la acción climática y medioambiental y cofundadora del movimiento 1000 Acciones por un Cambio. Otro fuerte aplauso, por favor. Vamos ahora con Sofía Krum, que es estudiante, tiene 16 años, es activista por la justicia climática, por aquí, por favor, y de género, en la plataforma de acción Tremendas. También es coordinadora de la segunda versión de la Academia Climáticas por Tremendas y que también integra el equipo organizador de el COI, ¿no? LOCOI, eso. Conferencia Local de la Juventud de Chile. Otro fuerte aplauso para Sofía, por favor. Y vamos a cerrar el panel con Daniela Duarte Vera. Es abogada, máster en Gobernanza de Riesgos y Recursos Naturales y también es la actual presidenta del directorio de la Fundación Nehuenco. Un aplauso para Daniela. Muchísimas gracias a todas por acompañarme. Yo creo que te voy a cambiar, Daniela, para poder verlas mejor. Ya. Ahí, enroque. Eso. Bueno, como conversábamos, esta crisis climática es grave y por eso urge hablarlo ahora y no postergar estas conversaciones, ¿no? Porque tenemos que concientizar a todos y a todas que nos están acá, que nos están viendo sobre este tema. Y por eso me gustaría partir con Catalina también, para que hablemos un poquito de esta iniciativa. Tú no solamente has generado esa iniciativa que conversábamos, que era el movimiento 1000 Acciones por un Cambio, sino que has estado en muchísimas otras. Pero cuéntanos un poquito más de el cual eres cofundadora, de qué se trata y qué es lo que están haciendo. Súper. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Catalina. Un placer estar aquí con ustedes hoy celebrando la ciencia, que es algo fundamental hoy para enfrentar la crisis climática. Creo que eso lo tenemos que tener súper presente y ahí los niños y las niñas juegan un rol fundamental, pero de eso vamos a hablar en un ratito más. Bueno, les cuento, 1000 Acciones por un Cambio es un movimiento que nace de una red adolescente que existe en Latinoamérica y el Caribe que se llama Concausa. En 1000 Acciones, bueno, cuando yo tenía 18 años, ahora ya tengo 21, ya vamos creciendo, pero en ese tiempo generamos una plataforma en la que desafiamos a la adolescencia de Latinoamérica y del Caribe a generar diferentes acciones y así ser protagonistas y actores relevantes en lo que es hoy la competencia por ganarle a esta crisis, ¿cierto?, que al final nos perjudica a todos y todas. Bueno, partimos el año 2018, teníamos este desafío de generar 1000 acciones, por eso el nombre, y nos encontramos con algo súper bonito en el camino. Y es que nos dimos cuenta de que muchos de los adolescentes que participaban venían de entornos en los que generalmente no se les preguntaba o no se les hacía parte de lo que son estas conversaciones, porque cuando hablamos de crisis climática muchas veces pensamos en los políticos, incluso, no sé, en grandes empresarios, pero la sociedad civil generalmente siempre queda afuera. Y para qué hablar de adolescencia, yo creo que, bueno, ahí Sofía después nos va a contar un poquito más acerca de eso, porque ella está hoy en el rol. Pero en mi experiencia durante ese tiempo nos dimos cuenta de que la plataforma, más que invitar a los adolescentes a generar una acción súper concreta, como lo puede ser recoger basura, no sé, desafiar a tu familia a un lunes sin carne, los estaba comprometiendo para en un futuro quizás ser ellos o ellas los políticos que van a tomar las decisiones. O incluso en ese presente tener conversaciones con sus municipios, algo que quizás es tan sencillo pero que hoy no se da. Es muy difícil que los colegios o los liceos tengan esta conexión tan inmediata con sus autoridades, aunque sean próximas. Bueno, el 1000 Acciones, que empezó siendo una plataforma, al final terminó convirtiéndose en una red que le daba un nombre o una identidad a estos adolescentes de comunidades súper vulnerables que quizás no tenían esta voz, pero ahora podían llegar a su municipalidad y decirle a su alcalde, alcaldesa: alcalde, mi nombre es Catalina y yo vengo representando a la red latinoamericana 1000 Acciones por un Cambio. Me respalda UNICEF, que fue una de las organizaciones amigas, América Solidaria y CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, guau, o sea, un adolescente, un chico o chica de 16 años que llega con potente nombre es escuchado, lamentablemente, no tendría que ser así. Pero les brindamos esta plataforma y al final y en la actualidad nos encontramos con muchos jóvenes que son activistas y que encontraron su nicho y se dieron cuenta de que pueden ser algo y pueden hacer algo con su voz.
En el mismo Chile tenemos varios ejemplos, entre ellos a Joaquín Salinas, que hoy es tremendo dirigente de la plataforma de Escazú ahora, que logró que el gobierno este año ratificara el acuerdo. Y bueno, él nació y empezó también siendo parte de la plataforma de 1000 acciones, y como él tenemos muchos otros ejemplos en distintos países del continente, más de 20 países en los cuales participaron 10.000 jóvenes, así que nada, yo creo que el 1000 acciones fue eso, fue un impulso que necesitaba la adolescencia en Latinoamérica para hacer acción, para hacer voz incidente y creerse el cuento, que yo creo que eso es lo que necesita nuestra juventud hoy. Qué importante, Cata. Muchas veces nos dejamos estar porque decimos no nos van a escuchar, yo no saco nada con ir a hablar, si nadie me va a tomar en cuenta, y cuando nos agrupamos, nos organizamos, muchas veces podemos tocar más puertas. Oye, y Sofía, tú también, ahí Cata te hacía un guiño, tú también estás enfocada en esta educación ambiental para niñas, adolescentes, también y jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, por supuesto, con este programa. Pero el programa no está solamente destinado a mujeres. Cuéntanos un poquito más de qué se trata esta Academia Climáticas por Tremendas. Bueno, Climáticas por Tremendas busca garantizar la educación ambiental a niñas y jóvenes entre 12 y 25 años de América y el Caribe. Son 4 meses separados en 2 clases semanales online, en las que buscamos tener clases académicas y también clases destinadas a la acción. Tenemos un curso de cómo gestionar la acción social, que se ve apoyada y se ve como llevada hacia la acción social. Tenemos nos gusta decir de que queremos pasar desde la pancarta a la acción. Y es importante mencionar de que es para niñas y jóvenes, porque las niñas son más vulnerables al cambio climático. Se prevé que para 2050 el 80% de las niñas y mujeres van a ser las refugiadas climáticas. Entonces es sumamente importante educarlas desde la niñez, entregarles las herramientas para poder ellas empoderarse en el liderazgo de la acción climática. Según Greengrass, si es que a las niñas se les educa desde la infancia, se pueden hacer que 105 gigatoneladas de residuos sean como que no se detienen. Entonces es muy importante desde la niñez educar a las niñas, porque somos las principales vulnerables a los cambios climáticos. Y eso, yo fui parte de la primera generación de Climáticas por Tremendas. Yo tenía 15, 14 años, fue hace un año, y yo me veía muy sola en esto del clima. Había visto un video, había estado como recién entrando en el problema de lo que era la crisis climática, y al encontrarme con la academia, que partimos siendo 600 niñas, con clases que eran maravillosas, que nos enseñaban fue Sprite con los residuos, nos enseñaban un sinfín de cosas, y además de eso nos hicieron hacer proyectos, nos enseñaron cómo innovar, cómo hacer las cosas. Teníamos clases en las que nos unimos con 5 niñas de toda Latinoamérica y el Caribe. Yo aún hablo con ellas, hicimos un proyecto muy lindo y todas las niñas tuvieron que hacer proyectos. Entonces pasamos de lo académico, de lo teórico, a la acción. Así que de eso es Tremendas por Climáticas. Yo ahí encontré mi lugar y yo por eso estoy acá ahora. Miren, aquí ya tenemos 2 iniciativas para que vayan siguiéndolas. Oye, Daniela, y linkeado a lo que nos decía también Sofía, tú eres abogada, ¿cierto? Sí. Pero también armaste una fundación, la Fundación Nehuenco. Cuéntanos un poquito cómo nace la fundación, pero desde de la perspectiva que mencionaba Sofía, de potenciar la gestión equitativa, pero y socialmente justa. Bueno, hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por compartir este panel tan interesante. Claro, Fundación Nehuenco se origina en el año 2015 por un grupo de abogados, compañeros míos, que fundan esta organización con el objetivo. En ese entonces se hablaba re poco ya del derecho humano al agua, era algo reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, a lo que Chile adhirió en el año 2012, pero sin embargo no habíamos modificado la legislación hasta hace poco en el sentido de priorizar el consumo humano para las personas. Entonces este grupo de abogados bien chiquitito se propone comenzar a trabajar de a poco y ir insertando en el debate nacional, un poco también trabajar en la cultura del agua con jóvenes, tratar de incidir en los distintos espacios y con una visión multidisciplinaria, no solamente desde el derecho,
para abogar y tratar de plasmar en la legislación y en la cultura del agua el derecho humano al agua con enfoque, eso sí, medioambiental. Porque no basta con consagrar el derecho humano al agua, sino que es necesario también velar por los ecosistemas. Es decir, no podemos asegurar el derecho humano al agua a costa de los ecosistemas, sino que tenemos que garantizar el agua para las futuras generaciones y para la biota que depende también, ¿no?, de este elemento vital. Entonces, así va comenzando a crecer un poco la fundación año a año, y vamos incorporando otros temas muy importantes, como el que mencionaban mis compañeras, en el sentido de el rol de las mujeres, el rol de los jóvenes, el rol de los niños. Hoy en día, en Chile y en el mundo, en la gestión del agua, el rol de las mujeres es fundamental, sobre todo en los comités de agua potable rural, en las zonas rurales, porque nosotros en las zonas urbanas giramos el agua, o sea, la llave y sale agua. Muchas veces las personas no saben ni de dónde viene. En las zonas rurales la conexión con el agua es bastante más fuerte y los esfuerzos son muy grandes. En muchas partes, más de 500.000 personas, medio millón de personas, dependen hoy en día en Chile de camiones de aljibe, es decir, que no tienen agua de manera constante. Entonces la Fundación ha trabajado de manera permanente en relevar este tema, en involucrar a los jóvenes, a las niñas y a los niños, también para que haya un cambio de mentalidad y apuntar hacia una visión sistémica. Eso vamos a poder hablar a lo largo del conversatorio, como en las líneas, y eso por una parte, y por otra parte trabajar harto en lo que es la incidencia legislativa, para poder cambiar el marco jurídico que habilite a impulsar estos cambios de manera consistente, sólida y para todas y todos. Muchísimas gracias, Daniela, qué interesante, ¿eh? Oye, María José, tú eres bióloga marina. Vamos transitando, ¿no?, desde el colegio, los distintos estadios de la universidad, dos profesionales de distintas áreas. Y tú trabajas con algas, ¿no? Voy a dejar para el final el rol de las algas, pero cuéntanos un poquito de qué se trata Wiro, regenerativo, y cómo llegaste a vincular la ciencia, tecnología e innovación con una iniciativa como esta. Bueno, primero, hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por la invitación. Primero destacar, creo, este panel. Para mí es un orgullo ver cómo las mujeres estamos aportando en esta crisis climática, así que realmente increíble escucharlas. Bueno, te voy a responder al revés la pregunta, porque viene un poquito del background, o sea, como de la experiencia que traíamos los dos fundadores de esta, que son Sebastián Gatica y yo. Yo, como tú bien dijiste, soy bióloga marina, después hice un posgrado, siempre buscando la forma de revertir el daño que le hacemos al océano. Y por otro lado, Sebastián es ingeniero comercial y traía todo su conocimiento, también estudiando un posgrado, en modelos de desarrollo sostenible. Y durante 5 años trabajamos en conjunto buscando modelos de desarrollo sostenible, específicamente en la pesca artesanal. Y ahí nos dimos cuenta del deterioro que había por la extracción desmedida de recursos y nos enfocamos principalmente en las algas. Y nos dimos cuenta que en Chile se extrae el 40% de las algas que se extrae a nivel mundial, ¿ya? Y que el 95% se extrae de los bancos naturales, solo el 5% se cultiva. Y esto genera un impacto pero tremendísimo. O sea, en los bancos naturales de algas viven cientos de millones de especies asociadas directamente a las algas. Y además nos vimos que había un grupo importante de personas que se dedicaban a la recolección y extracción de algas, que era un trabajo bastante precario, sobre todo en la región de los lagos donde nosotros nos desarrollamos. Pero además también entendimos, y también durante este trabajo que hicimos, entendimos que los territorios no viven solamente un actor, que en este caso serían los pescadores artesanales, sino que podemos encontrar diferentes actores. Y la forma de responder a los desafíos es entendiendo siempre los ecosistemas en los cuales nos estamos inmersos. Y ahí fue cuando también nos encontramos con los productores de salmones, que sí, es verdad que producen un gran impacto, pero también sustentan muchos empleos. Entonces el desafío está en cómo ayudamos a que sean sostenibles. Y ahí es cuando nace, recogiendo todos estos desafíos, Wiro Regenerativo. Y Wiro Regenerativo lo que busca es, a través, hoy en día específicamente, del cultivo de diferentes algas, la regeneración ambiental, sociocultural y económica de los territorios, entendiendo que en los territorios viven estos diferentes actores. Entonces tenemos un modelo específico con las comunidades de pescadores, donde buscamos transferirles conocimientos, tecnología, ciencia, etcétera, para que ellos logren desarrollar su propio cultivo
de algas en sus áreas de manejo, ayudándolos también en todo lo que es el modelo de gobernanza, porque también cambiar la forma en que ellos están acostumbrados a vivir no es fácil. Entonces también los vamos acompañando en ese proceso. Pero por otro lado también tenemos un modelo colaborativo con la industria en que buscamos aprovechar esos espacios que no ocupan ellos para buscar comunidades que estén cercanas y aprovechar estos espacios como espacios educativos, de transferencia de tecnología, ciencia, etcétera, buscando que a través de esto más comunidades se interesen en desarrollar sus propios cultivos de algas. Y bueno, ahí ya no me voy a ir adelantando a todo lo increíble que hacen las algas, pero podría estar toda la tarde en esto. No, y como contrapregunta rápida, entonces las algas, ¿cuál es el rol de las algas? ¿O nos podrían ayudar a enfrentar, por ejemplo, la crisis climática? O sea, totalmente sí. Mira, para que se hagan una idea, el oxígeno que respiramos no proviene de los árboles. Proviene específicamente de las macroalgas y las microalgas. Las macroalgas son las algas que vemos fácilmente y las microalgas son estas que no podemos observar. Y ellas hacen la mayor cantidad de fotosíntesis del planeta. Por lo tanto, tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de dióxido de carbono, que es uno de los gases que principalmente es responsable de esta crisis climática. Por lo tanto, juegan un rol, pero muy, muy importante. Muchísimas gracias, María José. Oye, agradeciendo también a quienes nos acompañan acá, nos pueden hacer consultas, así que vayan levantando la mano y podemos ir incorporando también sus preguntas y dudas. Me gustaría seguir con Daniela para profundizar un poquito en el tema del modelo de gestión que mencionaste. ¿Cómo es el modelo de gestión? Algo nos esbozaste, pero profundicemos un poquito de agua que tenemos actualmente en Chile, que no cambiamos, y cuáles son los grandes desafíos entonces que vamos a enfrentar en este escenario que tenemos. Ya, bueno, de eso podríamos estar hablando horas, pero voy a tratar de hacer como una explicación simple y corta, lo más corta posible. Bueno, acá es importante considerar que en Chile tenemos un modelo que lo han escuchado, que se ha hablado de gestión privada de las aguas, ¿no? Porque el Estado asigna los derechos de aprovechamiento y luego estos quedan a cargo de a quién fueron otorgados, de los titulares de derecho de aprovechamiento. Y si miramos en contraste con otros países, acá los primeros factores que saltan a la vista es que tenemos ciertas diferencias muy importantes que han impedido que la legislación, que el Estado cumpla su rol de guardián del agua. ¿Por qué? Porque el agua es un elemento vital. En nuestra legislación sí es reconocido como bien nacional de uso público, pero a nivel legislativo. Y sobre la regulación, las normas, está la madre de las normas, por así decirlo, la Constitución. Y en la Constitución, la única parte que se menciona el agua es para reconocer la propiedad privada respecto de estos derechos de aprovechamiento. Entonces nosotros decimos, ¿cómo conversan estas dos cosas? O sea, por un lado es bien nacional de uso público y por otro lado se reconoce la propiedad respecto de los derechos de uso de esa agua. Y ahí es donde entra a jugar un rol fundamental el Código Agua que concilia estos dos mandatos. De hecho, ahí es donde está establecido junto con el Código Civil, que es un bien nacional de uso público. Y acá hay que tener un contexto. Es un código que viene desde la década de los 80, ¿no? Desde 1981, donde teníamos un contexto de abundancia y donde la prioridad era asegurar el agua para el sector productivo. Y donde se consideraba la escasez de agua como una excepción. Entonces, bueno, ha pasado el tiempo, tenemos nuevos desafíos y nuestra legislación ha costado mucho que se adecue, se adapte a estos nuevos desafíos. Lo que mencionaba es que hace poco, a mediados de año, se aprobó por fin, después de mucho tiempo, una reforma importante del Código de Agua que establece finalmente el derecho humano al agua y también ciertos aspectos de preservación de los ecosistemas, que es muy importante, de las fuentes naturales de agua. Entonces, eso está recién en desarrollo y tenemos que ir esperando a ver qué resultados va a ir arrojando. Llega tarde. Pero justo a tiempo para que no sea, con que no tengamos impactos aún peor de los que tenemos. Ahí vamos a ver cómo se va a ir implementando. Pero aún así tenemos hartas falencias todavía, porque si consideramos lo que ocurre en otras partes del mundo, que esto es muy importante para aprender, porque todos los países tienen que gestionar este elemento vital, y todos los países tienen desafíos más o menos similares en este sentido, algunos más similares a Chile por sus características geográficas. Entonces, si vemos en la Fundación hemos hecho distintos estudios relacionados con esto para ver cómo en los otros países el Estado tiene un rol preponderante
y no pierde el control una vez que se asigna el agua. Entonces se asigna porque el agua es esencial para las actividades productivas, y las actividades productivas no solo, o sea, también es esencial para el desarrollo de nuestras vidas, pero el valor cultural, el valor social y el valor ambiental son valores fundamentales también en el agua, y eso también tiene que estar recogido en la legislación para permitir cumplir esas funciones, ¿no? Y ahí estamos al debe. Entonces, en otros países el Estado tiene facultades, por ejemplo, para revisar esos permisos de uso, para ver si siguen siendo destinados a cierto determinado uso, para priorizar usos, o sea, el derecho humano, funciones ecosistémicas y después ciertas actividades productivas en función de las prioridades que también como sociedad los países se establecen, ¿no? Así para explicarlo es fácil, vamos a cultivar ciertos cultivos en el desierto o utilizando mucha agua, o vamos a priorizar ese tipo de cultivo en otras zonas del país. Entonces esto ya se va mezclando con un montón de otras cosas que tienen que ver también, como mencionaban mis compañeras, como en relación con la gobernanza del agua. ¿Qué institucionalidad tenemos? ¿Están participando o no las personas? Hoy en día, en las organizaciones de usuarios solo participan los titulares de derecho de aprovechamiento, es decir, la ciudadanía, quedamos fuera de la toma de decisión de la gestión de un elemento tan vital como ese. Y bueno, tenemos otras falencias, por ejemplo, que estos permisos son a perpetuidad, es decir, el Estado no puede revocarlos y reasignarlos para usos más beneficiosos o racionales, o determinar en esta zona es importante el consumo humano. Ahora sí, con esta reforma tiene algunas facultades para limitar el ejercicio, cosa que no teníamos años atrás. Entonces vamos avanzando un poco, pero todavía estamos bien al debe. Y ahí yo creo que es muy importante en este modelo porque uno dice, las leyes, eso queda en manos del Congreso, como algo ajeno, ¿no?, a la ciudadanía. Y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir, tanto de la Fundación como los niños y niñas, las nuevas generaciones, las distintas personas de nuestra sociedad, en los distintos territorios, un rol fundamental que tiene que ver justamente con ocupar esos espacios públicos y de incidencia, impulsar además a nivel legislativo que esta participación sea incidente, es decir, que no sea solo una consulta y quede ahí en el aire, sino que definitivamente impulsemos estos cambios y poder llegar a tener mayor información en línea sobre cómo estamos explotando las fuentes naturales, tener una visión sistémica de las distintas fuentes alternativas. Estamos hablando de la desalinización, de las carreteras hídricas. O sea, nuestra sociedad sigue en esta lógica de priorizar como un desarrollo en base a un elemento como si fuera inagotable, como si el agua fuera infinita. Entonces siempre estamos pensando en aumentar las ofertas en vez de gestionar la demanda, de reducir el consumo. No solo de nuestras duchas, que eso es como que se escucha mucho. Y ahí tenemos un rol fundamental, las distintas familias obviamente, pero también es importante cambiar nuestra relación con el agua. En los productos que consumimos, tomar conciencia en la huella hídrica de los productos que consumimos. Entonces uno a veces dice, no, en realidad son los productores los que tienen que cambiar la mentalidad, somos nosotros mismos los que consumimos esos productos. Entonces es como un ciclo, tenemos que tener una visión sistémica de las intervenciones que hagamos, de las decisiones que tomemos, porque hasta ahora han sido muy descoordinadas y se ha priorizado, como decía, aumentar la oferta de agua, para satisfacer esta como demanda infinita. Entonces podemos encontrar soluciones temporales, pero vamos a chutearle el problema a las generaciones futuras, y por eso es que tenemos que actuar ahora. Escuchábamos recién al profesor de la masa en pensar en colonizar la luna y pensar ir a buscar más agua a otros planetas. Al final, como sociedad, tenemos que tener una visión sistémica y una visión transgeneracional de que este problema se lo vamos a heredar a las nuevas generaciones en este planeta y en otros planetas. Es decir, este cambio de mentalidad es urgente para que podamos otorgar la protección que requiere y la gestión necesaria de este elemento vital. Sí, muchas gracias, Daniela. Qué importante eso de establecer la huella del producto que compramos, ¿no? Cuestionar la palta, ¿no? ¿De dónde viene la palta que consumimos? Los productos de alto requerimiento hídrico y el costo que tiene para la sociedad, los territorios y los ecosistemas producir ese tipo de producto, y dónde, cómo. No es que lo tengamos que eliminar, es que las cantidades, ¿no? O favorecer también el productor local. Por ejemplo. Muchísimas gracias, Daniela. Esos son pequeños cambios que podemos hacer. Tú hablabas también de la responsabilidad intergeneracional, y acá tenemos a dos jóvenes que son lideresas en sus áreas, y me gustaría preguntarles a ustedes, porque ustedes son de lleno la primera generación que sufre el impacto y las graves consecuencias del cambio climático. ¿Cómo lo llevan? Porque
porque hemos visto que también se han acuñado incluso terminologías como ansiedad o ecoansiedad, ¿cierto? ¿Cómo lo llevan ustedes y desde dónde se van articulando? Obviamente ya nos han comentado un poco de las iniciativas, pero en el caso de Catalina no me queda claro, por ejemplo, si la tuya sigue vigente o no. Sí, mira, bueno, en Mil Acciones por un Cambio, ahora cambiamos, como les conté, pasamos de ser una plataforma a ser una red y ahora se generan acciones concretas como por ejemplo, ahora terminamos justo hace un mes atrás una iniciativa junto a una organización de la región de Aysén, específicamente la ciudad de Coyhaique. La plataforma se llama Respira Coyhaique y ahí participamos nosotros, bueno, en un ciclo de seminarios en el que estuvimos hablando sobre contaminación atmosférica, un problema súper grande que tenemos, sobre todo en las regiones más australes de Chile. Y bueno, ahí dando siempre también esa perspectiva joven y así, bueno, participando de otras iniciativas, pero yo creo que esta ha sido una de las más concretas y más bonitas porque ocurre esto que menciona Daniela, que es la percepción joven tiene que estar ahí, tiene que estar en todas las conversaciones. Y no solamente cuando hablamos de crisis climática en el aspecto macro, sino que también en esas otras consecuencias que quizás son más pequeñas, pero que son súper perjudiciales para pequeñas comunidades que también existen y que merecen ser escuchadas y merecen tener soluciones. Así que bueno, en ello estamos y la voz joven aquí es súper relevante, insisto, y sobre todo porque traemos estas nuevas perspectivas de cómo hacer las cosas, de con quién hacerlas. Creo que eso es lo más bonito hoy de trabajar con jóvenes y a mí me sigue sucediendo ahora con las generaciones más jóvenes que traen iniciativas o ideas incluso mucho más revolucionarias de la que uno pensaba que tenía como mujer joven. Entonces es súper cómico ahí y bueno, el desafío que nos queda yo creo que es la niñez. Cómo hacemos que la niñez participe y nos diga lo que piensa o lo que siente, porque por supuesto que ellos también tienen opinión, así que ahí la dejo también. Una pregunta y tenemos, a ver si nos pueden ayudar, eso, porque parece que es atingente al tema, ¿cierto? Dale. Hola. Danos tu nombre primero. Tu nombre y la pregunta. Mi nombre es, ¿se escucha? Mi nombre es Mariana Rodríguez y bueno, el tema de la niñez con todo lo No que se tiene escucha mucho, espéranos un poquito. A ver. Aló. Ahí, perfecto. ¿Sí? Sí. Ahí, ya, ahora sí. Bueno, mi nombre es Mariana. Me interesa mucho el tema de la niñez en especial. Bueno, yo estoy estudiando un doctorado en educación y quiero que mi trabajo doctoral se vincule a prácticas sostenibles desde la primera infancia, pero principalmente dentro de un contexto de educación formal. Entonces, en ese sentido de lo que ustedes están planteando, me gustaría preguntarles, valga la redundancia, ¿qué tipo de prácticas sostenibles ustedes de alguna manera vinculan o entienden que sería relevante de situar en la primera infancia? Entendiéndolo quizás no solo desde un contexto educativo, formal, sino que también quizás promoverlo en lo que son las familias, en diversos aspectos donde los niños y las niñas participan. Eso, muchas gracias. Me voy a robar la palabra ahora que tengo el micrófono y ahí lo paso. Y voy a hablar principalmente de la familia. Un hábito sostenible que quizás está un poco alejado del sí, pero es el preguntarles, el que ellos sean parte de las decisiones. Decisiones a veces tan fáciles como, por ejemplo, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos a tomar esa decisión entre todos en la casa y, no sé, quizás los niños quieren papas fritas, los papás quieren hacer, no sé, una legumbre. Y vamos a llegar a un consenso ahí junto al niño, la niña y los padres y que quizás hoy día la mamá va a decidir qué vamos a cocinar, pero vamos a dar una flexibilidad y le vamos a decir, oye, quizás esto lo podemos hacer el fin de semana. Como creo que esas prácticas son súper relevantes para que el niño y la niña sienta que tiene un potencial de incidencia, porque si lo hace dentro de su familia, lo va a poder hacer también en otros espacios. Esto es algo que te lo digo no solamente porque me nace a mí, yo participo en América Solidaria y ahí la niñez tiene un rol súper importante y hablamos mucho de esto, de cómo hacemos que los niños y las niñas participen y bueno, yo creo que esto nace en casa y cosas tan sencillas como el hecho de preguntar y llegar a consensos es súper relevante, así que me quedo con eso. Muchísimas gracias, Catalina. ¿Alguien más que pueda aportar con...? No me quiero robar la palabra, pero sí. Es que tiene mucho que ver. En la fundación también relevamos mucho el rol de los niños y niñas. De hecho, tenemos escuelas hídricas en los sectores rurales, en que el rol de los niños es fundamental para transmitir ciertos cambios de mentalidad en las familias. Entonces,
ayudarlos a hacerlos más conscientes. Vienen con una intuición muy grande de la conexión de esta visión sistémica, de que el agua no es un elemento abstracto, sino que viene conectado con el resto de la naturaleza, que es un elemento parte de la naturaleza, y eso es lo que hay que potenciar y ayudarlos a descubrir cómo nuestras acciones van completamente vinculadas a esa incidencia del resto de los ecosistemas y cómo nuestra especie es una más de otras especies que dependen, que su vida depende de este elemento que es el agua. Entonces, yo creo que ese cambio de mentalidad está muy presente hoy en día en los niños y las niñas y las niñas y tienen esa angustia también de que el agua se va a acabar. Hay muchos que lo viven en el día a día, que está muy invisibilizado en los territorios, cada vez más visibilizado cuando hablamos de crisis climática. Pero eso yo creo que son las pequeñas acciones a nivel cotidiano que tienen que ver también con las decisiones de los productos que consumimos, como decías tú, a nivel local, pero también esta visión sistémica y poder ir incidiendo en las familias, en los cambios, en los elementos que consumimos, en la forma de relacionarnos con la naturaleza, de no sentir que sea un elemento infinito. Y por otro lado, este rol tan fundamental de las mujeres, y niños y niñas, pero sobre todo también mujeres, en poder incorporar estos distintos saberes, o sea, todos los saberes de los distintos territorios por las distintas culturas o las distintas experiencias de vida son fundamentales al momento de tomar decisiones respecto del agua. Es decir, esto no lo tenemos que dejar abandonado solamente al aspecto tecnocrático, sino que tenemos que incluir otros saberes, otras experiencias para tomar la decisión adecuada de dónde instalamos ciertos pozos, de cuánta agua se extrae, de qué ver lo que está ocurriendo con nuestras fuentes naturales, cuando secamos los ríos, cuando contaminamos. Entonces, poder ir inculcando esa visión y que las nuevas generaciones al fin tengan esta visión sistémica de cuando uno interviene, y ahí, bueno, eso lo podemos hablar en la siguiente pregunta, pero como esta diferencia entre escasez y sequía, ¿no? Que es muy importante para terminar de entender esto, pero lo voy a dejar guardado para ¿Podemos hacer otra pregunta, Macarena? Sí, pero quería saber si alguna más de las panelistas quería responder. Bueno, yo me quiero como tomar en esto de que es importante también explicar que hay detalles pequeños que pueden marcar la diferencia, porque uno me pasa como lo que comentaban de la ansiedad como climática, que uno ve que ya te dicen apaga el agua cuando te estás lavando los dientes, o dúchate más corto. Pero yo decía, ¿qué saco yo haciendo esto si es que hay mucho más atrás? Entonces como que igual a uno le retrae hacer esas cosas. Pero hay que entender también de que hay que instaurar en las nuevas generaciones que hay pequeñas cosas que podemos hacer, que todos podemos hacer para que al final estas cosas cambien. Y si bien no vamos a hacer cambiar todo lo que hay detrás, sí podemos hacer de que las nuevas personas, las nuevas gente lo haga desde algo como internamente de ellos. Así que yo creo que eso es súper importante. Y también aprender a vivir de que la ansiedad es algo que se vive. Me pasa mucho. Con todo eso me preguntan mucho mis compañeros como, ¿qué quieres ser cuando grande? Y es como, ¿va a haber un cuando grande? Y al final es como decir de que podemos hacerlo entre todos y haciendo pequeñas cosas que al final son súper importantes para el cambio. Muchísimas gracias, Sofía. Sí, damos espacio entonces para otra pregunta. Vale. Tu nombre y la pregunta. Patricia, voy a hinchar mucho porque yo soy amante de la ciencia desde mi día 1 en este planeta. Y soy mujer, soy profesora y mis inicios fueron en el campo, en la ruralidad. Y me quedo con lo de Daniela. Hace 2 semanas atrás me reencontré con el mar y visité la comuna de Pichilemu. Y me di cuenta que hay una riña dentro de la extracción de sal de las salinas de Cahui y el poder hacer este sector un humedal que proteja el ecosistema y además de eso que se proteja el cultivo de las ostras que hay y la extracción de algas, que es como yo decía, todo lo que ustedes han nombrado es ahí, todo central. Y además de eso la falta de... Bueno, las mujeres son finalmente las gestoras económicas del sector. Las mujeres, además de eso, son las que crían a sus hijos. Tienen que tener esta como latencia del alma para poder tomar decisiones respecto al agua. Tienen, además de eso, 20 litros por persona a la semana para poder administrar en el consumo humano. Me pareció literalmente una cárcel. Eso, ¿cómo tomar la decisión entre tomar agua, lavarte los dientes, ir al baño, lavarte tu cuerpo o cocinar o lavar tu ropa? O sea, es todo un tema.
Y el tema de los derechos de agua, que es tremendo. En la sexta región hay un embalse que está construido cerca en la comuna donde habitan mis papás, donde yo me crié, que es la comuna de Chépica, donde nos cambió el clima con este embalse que favorece el cultivo del secano costero, las vies, los berries, el trabajo que va aumentando la calidad de vida de las personas con el ingreso per cápita, pero nos cambió el clima con este embalse. Hoy en día tenemos un clima que yo desconozco desde mi infancia, donde es súper seco, hay mucha humedad, donde las alergias estacionarias son tremendas, donde el acceso al agua, en vez de ser más democrático hacia las personas, está siendo más asequible, como tú decías, Daniela, a las empresas. Se está sesgando que lo que los humanos necesitamos también lo necesitan nuestros seres vivos. O sea, de verdad se están alterando todo. Se está alterando desde la flora, la fauna, las algas, todo. Y de verdad que es doloroso cómo no se escuchan a las personas y también es doloroso que en nuestro currículum escolar, como bien decía la colega, no se formaliza la educación ambiental, no se formalizan los espacios de reflexión, se formalizan otro tipo de cosas que finalmente no hacen dar el paso, que es tomar decisiones responsables, individuales y globales. Entonces, esto es muy sistémico, me quedo con lo sistémico de Daniela, me quedo con el recuerdo de las mujeres que también están en algas en el mar y que finalmente es su fuente de sustento porque no tuvieron la oportunidad de educarse, no tuvieron la forma de que solamente extraer la materia prima y transformarla en algo que tenga también un costo asociado que pueda mejorar la calidad de vida de sus hijos. Entonces, las mujeres somos luchonas, eso todos lo tienen claro y todos que tienen su madre saben que somos luchonas, pero también faltan políticas sistémicas desde lo educacional, desde lo político, desde la salud, desde una mirada grande de que estamos atentando también contra nosotros a no tomar decisiones y no tomar cada día la banderita de que hay que luchar. Muchísimas gracias. Bueno, y por eso son importantes espacios de reflexión. Se me empieza a acabar el tiempo y me pongo nerviosa, así que yo no quiero dejar a María José. No, porque María José, vinculado con eso, con el tema de las algas, también con el tema del rol femenino en ese proceso. Todo este daño, todo este impacto que se ha ido acumulando a lo largo de los años, ¿es posible revertirlo de alguna forma? ¿Y qué rol tienen las algas en particular para eso? Gracias por tu intervención, increíble y totalmente de acuerdo, antes de responder la pregunta, totalmente de acuerdo también con Daniela, creo que para encontrar soluciones tenemos que mirar el sistema completo. Yo creo que el error que hemos ido teniendo es como ir queriendo resolver por cajitas y al final es todo un sistema que hay que tomar en cuenta y que era un poquito lo que yo decía. Y bueno, yendo un poquito a la pregunta de Macarena, yo quiero pensar que sí, pero para eso tenemos que generar cambios radicales, ¿ya? Me voy a enfocar un poquito en el más porque es mi área. En cuanto a la pesca artesanal, si bien son gente que vive de estos recursos y que también muchas veces se ve obligada, sobre todo en el área de las algas, porque hay una desvalorización tan grande del alga, sobre todo en nuestro país, que necesitan extraer grandes volúmenes de algas para poder generar algo de lucas en su día a día. Entonces es súper importante y es lo que nosotros estamos buscando instalar esas nuevas cadenas de valor para darles otro valor, porque a nivel mundial las algas tienen otro valor. Es impresionante como el monopolio de las industrias que hoy día compran a mayor volumen en Chile han generado esta desvalorización, que ahí nosotros queremos cambiarlo. Entonces, nosotros creemos que para esto hay que hacer cambios desde modelos extractivos hacia modelos sostenibles, ya sea a través de manejos correctamente de los recursos o a través de lo que planteamos nosotros, una acuicultura. Pero una acuicultura no pensada como un monoespecie, como se ha hecho durante mucho tiempo, y no solamente me estoy refiriendo a la salmonicultura, sino los choritos también generan un impacto pero tremendo. Entonces tenemos que migrar hacia esos sistemas de policultivo o de multitróficos que los llamamos nosotros, que son sistemas que al final simulan lo que es la naturaleza. En la naturaleza nosotros encontramos algas, con peces, con moluscos, con jaiba, etc.
Entonces ya se están ¿Cuánto empezando a queda? estudiar estos sistemas de múltiples especies buscando simular la naturaleza y buscando ciclar la mayor cantidad de nutrientes. Pero obviamente es un desafío importante. ¿Y cuál es la otra pregunta, perdón, Macarena? ¿Cuál es el rol? De Ya las nos habías algas. adelantado un poco, pero sí, Sí. puedes profundizar un poco en eso. Bueno, el mar en sí, a ver, para que se hagan una idea, sin el mar moriríamos en un día. O sea, regula la temperatura de todo nuestro planeta y no solamente absorbe el dióxido de carbono a través de las algas y microalgas, como les contaba antes, sino como químicamente también. Y ahí entramos en otro problema, que es la acidificación de los océanos, pero ya es otro tema. Y bueno, la importancia de, sobre todo las algas, o sea, para que se hagan una idea, en solo el disco de las algas, que viene a ser como el símil a la raíz de un árbol, podemos encontrar cientos de especies, e incluso cientos de especies más que se asocian indirectamente. O sea, por ejemplo, para ir un ejemplo concreto, la ballena consume krill. El krill vive asociado a los bosques de algas. O sea, si talamos todos los bosques de algas, muere el krill, mueren las ballenas. Entonces es demasiado crucial y sobre todo también, y que nosotros también lo hemos ido abarcando, en la crisis alimentaria. Ojo que está súper desvalorado el tema de las algas, se consume muy poco, bueno, acá en nuestro país, porque a nivel mundial se consume bastante más y es un súper alimento. O sea, es alto en proteína, en vitaminas, minerales, bajo en carbohidratos. Entonces, bueno, de hecho la ONU ha planteado que si lográramos cultivar de manera sostenible el 2%, solo el 2% del océano, lograríamos alimentar a 12.000 millones de personas. O sea, realmente hay un desafío ahí y una respuesta, creo yo, en los bancos naturales que no estamos aprovechando y que tenemos que empezar a mirar, pero desde una mirada sistémica, como decías tú. Muchísimas gracias, María José. Solamente para ir cerrando, porque ya se me empieza a agotar el tiempo, una pregunta para todas, para que la vayamos contestando de a poquito. ¿Creen que podemos ganar esta carrera o ya nos quedamos atrás, no? Mira, lo mismo que decía antes, yo creo que con mujeres como estas, creo que sí, con personas como ahí en las intervenciones que hicieron, increíble escuchar que hay gente, o sea, o sea, tenemos personas, yo creo que al final es unir fuerza, entender que somos un sistema, entender que no hay que como irse por solo una línea de, ok, esta es mi área de conocimiento, creo que es demasiado importante la interdisciplina sobre todo, por sobre todas las cosas. Y bueno, seguir trabajando en ello, pero yo tengo totalmente la esperanza puesta sobre todo en nuestros océanos. Muchísimas gracias, María José. Cata. Oye, esta pregunta es súper compleja en realidad. Ahí veo unas caritas así como, uy, ¿qué va a decir? Pero yo creo que sí se puede. Y voy a hablar de Chile porque en Chile también tenemos un gran potencial. Ahí lo mencionabas, las algas y tantos otros recursos. O sea, veíamos atrás 26.169 glaciares en Chile. El 80% de los glaciares de Sudamérica están en nuestro país. Y la crisis climática no son solamente emisiones de gases de efecto invernadero. También son las algas, es el agua, son nuestras especies nativas, cómo ellas se relacionan y cómo ellas hoy están siendo afectadas y están generando un desequilibrio en el ecosistema porque llegan especies invasoras. O sea, la crisis climática o la crisis global es algo mucho más grande que emisiones de CO2. Y yo creo que en Chile tenemos una tremenda responsabilidad porque podemos hacer algo mucho más grande. Pese a que creo que emitimos solo el 0,24% de las emisiones, pero tenemos tantos recursos necesarios, tantas contribuciones de la naturaleza que son una reserva para la humanidad, que yo creo que con buenas legislaciones y con un cambio sistémico se puede hacer algo súper grande desde nuestro país. Así que la invitación es a seguir luchando, a hacer presión para que esas políticas salgan a la luz y logremos ese cambio que es necesario y ganar esta carrera. Muchísimas gracias, Cata. Daniela. Bueno, sí, yo creo que acá poder como, yo creo que sí, estoy convencida que sí, cada vez que nos encontramos personas que estamos comprometidas con este desafío, yo creo que en el agua vería como 3 pasos así grandes. Bueno, sí o sí el cambio de la legislación en nuestro país es privilegiado en la variedad de fuentes naturales de agua que tiene en comparación con otros. Entonces decimos, ¿cómo tenemos hoy en día una escasez? Y hay esa diferencia que yo creo que nos llevamos para la casa hoy día, que es la diferencia entre escasez hídrica, y es muy importante que lo entendamos, y sequía. La sequía como un fenómeno natural, que es la falta de lluvia, en lo cual el cambio climático desde luego que incide
Y bueno, el cambio climático es producto de la acción antrópica, entonces es como natural a media, digamos. Pero no tenemos mucho que hacer nosotros en relación a esos efectos que estamos viviendo. Pero por otro lado, la escasez hídrica, como lo que conversábamos hace un rato, este modelo de gestión del agua, es decir, cómo la sociedad se relaciona con el agua y la sobreexplotación que genera de las fuentes naturales. Es una construcción social la escasez hídrica. Es decir, nosotros estaríamos en un escenario mucho mejor para enfrentar los desafíos del cambio climático si tuviéramos un modelo de gestión y gobernanza del agua adecuado a los desafíos que hoy en día tenemos. Y en eso nuestro rol como ciudadanas y ciudadanos es fundamental para poder enfrentar eso y poder cuidar nuestras fuentes naturales de agua y poder adaptarnos a estos impactos que estamos sufriendo de una mejor manera y no tener que tener, como decía nuestra compañera, estos 20 litros por segundo en ciertas familias diarios, 20 litros diarios en las familias, cuando en otras partes estamos invirtiendo o destinando una cantidad de agua impresionante y exportando, ¿no?, huella hídrica a otros países. Entonces, esa visión sistémica, el considerar que no es solo, y tiene que ver con lo que tú preguntabas también, que no alcancé a decirlo antes, como no considerar solo un ciclo hidrológico, sino que es un ciclo hidrosocial. Las personas intervenimos en los flujos de agua y eso tiene consecuencias para los ecosistemas. Y eso es lo que nos tenemos que llevar en nuestra cabeza, en que todo nuestro actuar incide eso y por eso los pequeños cambios son fundamentales y no tenemos que abandonar esa actitud, ese compromiso, porque el cambio de mentalidad en la cultura del agua vamos a hacer que las próximas décadas podamos por fin gestionar de manera más sustentable y sostenible y equitativa este elemento vital. Muchas gracias, Daniela. Bueno, me sumo a las palabras de lo complicado que es responder esta pregunta, pero en instancias como esta o en instancias como la Local COI, que fue en Valparaíso hace poco, que desde Juventudes, donde aquí estuvo la cata de panelistas, fue muy bonito ver cómo las juventudes se juntan en esta universidad a hablar sobre estos temas, a debatir sobre estos temas. Y creo que también es de vital importancia que en la toma de decisiones, en base a esto, se tome en cuenta la opinión de las juventudes. Según la Convención de los Niños, los menores de 18 tienen las capacidades para tomar decisiones. Son totalmente capaces. Y es muy importante de que se tomen en cuenta todas las visiones para tener una sociedad civil cohesionada en sí misma. Y como dice mi queridísima Julieta Martínez, no nos tienen que invitar para la foto, tienen que invitarnos para poder tomar las decisiones, para poder hablar, para poder estar presente en estas cosas que son tan importantes. Así que en instancias como estas, como la Local COI, me queda totalmente claro que sí podemos. Y juntos aquí sí podemos, y al final es un camino súper bonito. O sea, me pasa en Las Tremendas que ver 600 niñas como por esto mismo en Valparaíso, creo que estamos en el camino. Así que eso, gracias. Muchísimas gracias, Sofía, María José, Catalina, Daniela. Mejorar la gobernanza, la responsabilidad individual y colectiva y, por supuesto, funcionar en bloque, ¿no? Agruparnos como sociedad, quizás lo más importante para hacer frente a esta crisis hídrica. Maca, ¿les puedo dejar una invitación? Por supuesto. Por estos temas, justamente para que vayan a ver que lo que estamos conversando es real. En el primer stand está el stand de Fundación Nehuenco con el juego del agua. Y ahí es hermoso como vemos como los niños tienen la película mucho más clara respecto de lo que hay que hacer en materia de agua. Buenísimo. Así que para que vayan a experimentarlo ustedes mismos y salgan un poco más optimistas hoy día para el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Sí, Daniela. Oye, aquí así acabamos Juntos contra la Crisis Climática, pero viene muchísimo más ahora. Tenemos espacio para hacer preguntas si tú quieres, Maca. Ah, sí, me dejan. Sí, por supuesto. Ah, me estaban cortando. Yo te estoy Pero dejando, mira, no. Yo feliz. Oye, habla conmigo, Maca, por favor. Pucha, Nico. Habla conmigo. Tenemos espacio para preguntas. Quienes hayan dejado algo en el tintero y quieran preguntarle a alguna de las charlistas que se encuentran adelante, María Aquí José. tenemos una pregunta. Catalina. Tenemos una pregunta, perfecto. Tu nombre y la pregunta, por favor. Yo soy un poco ajeno a esto, por partida. Mi nombre es Diego Villanueva. Venía turisteando por fuera de Santiago y me enteré de este evento. Y me han dado dando vuelta una cosa. ¿Por qué Chile, teniendo una bella costa, no ha invertido en la energía mareomotriz? ¿Qué tan complicado es la desalinización del agua para las futuras generaciones? Si estamos sacando el agua de la costa, de la cordillera, el agua dulce, hacer la inversa, es decir, de llevar del mar a los valles.
Sí. Ahí tenemos dos temas. ¿Sí, María José? Vale. Tenemos dos temas independientes, Sí, ¿no? sí, sí. La salinización y Lo por de otro lado la energía mareomotriz mareomotriz. sí se está estudiando. Hay un grupo de científicos y creo que participan 3 a 4 universidades. Entre ellas está la Universidad Austral, la Universidad de los Lagos, la Universidad Católica y me falta una que no recuerdo, da igual. Ellos están estudiando justamente cómo aprovechar las corrientes, pero no es fácil, porque imagínate que hay áreas que van desde sociólogos para entender el impacto que tiene en las comunidades esto, hasta, no sé, científicos que estudian todas las rutas de los mamíferos, porque también afecta, entonces no es simple llegar y hacerlo, pero se está estudiando, está en el proceso. Y respecto a la desalinización del mar, o sea, del agua salada, sí se está haciendo en el norte, pero a mi parecer todavía no se resuelve 100%. ¿Por qué? Porque el desecho que se genera es muchas sales y se están tirando a salares o otros ambientes y eso también genera una destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, es una quizás respuesta para no utilizar el agua dulce, pero se está destruyendo ecosistemas. Entonces todavía creo que no se ha llegado al equilibrio de encontrar cómo manejar esta tecnología de forma correcta. No sé si respondo bien a tu pregunta. Excelente, a ambas preguntas. Dale, Daniela. Y para completar el tema de la escasez que lo mencionábamos al comienzo del panel, esto también como una solución. Claro, todavía no hay suficiente información como para ver los impactos que genera. También el cambio de temperatura en los océanos, que es parte, ¿no?, de este ciclo hidrosocial del agua. Y también ver cómo volver a esta visión sistémica que mencionábamos al tener en consideración, por una parte, que no podemos seguir pensando que la solución está en aumentar infinitamente este recurso. O sea, vamos a desalar el mar completo para satisfacer el infinito requerimiento hídrico a altas velocidades y magnitudes que requiere la producción, con todos los perjuicios que eso trae para los ecosistemas. O bien vamos a pensar en soluciones adecuadas para los distintos territorios y decir, claro, el norte tiene ese potencial, pero al mismo tiempo en el norte están las mineras, donde están usando, como bien decía Diego, las fuentes naturales de agua dulce. Entonces ahí vamos a tener que ver bien cada cuenca y tomar las decisiones a conciencia. O sea, no llegar y decir, ¿sabes que nos falta agua? Desalar. Por un tema económico, por un tema ambiental, pero también por un tema de priorización de fuentes, es decir, en algunas partes las fuentes naturales tienen como por ejemplo en el norte, alta contaminación de minerales pesados. Entonces en esos casos efectivamente las fuentes naturales quizás como de los ríos o de los pozos subterráneos no son las más adecuadas para satisfacer el consumo humano. Entonces efectivamente a lo mejor en ese caso la desalinización va a ser adecuada. Pero en otras partes donde la contaminación de las fuentes naturales viene producto de la actividad productiva y vamos a dejar entonces la desalación para el consumo humano porque es lo que nos queda, es lo que tenemos que evitar. O sea, tomar acciones pensando en la cuenca completa de cordillera a mar, en las 101 cuencas que tenemos en Chile, y ir priorizando fuentes de agua alternativas para lo más adecuado sosteniblemente en la gestión de este elemento. Excelentes respuestas, ¿no? Muchísimas gracias también por la pregunta. Sí, tenemos una pregunta más. Sí, perfecto. Última pregunta entonces al panel. Tu nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Catherine, me voy a parar. A mí me quedó dando vuelta un concepto que es el concepto hidrosocial. Yo soy profesora de Historia y Geografía. Hice algunos ramos en centros de rehabilitación, reinserción. Y aquí me queda muy claro dando vuelta a esto porque relacionando la ciencia con la seguridad social, yo voy entendiendo que el pensamiento científico ayuda harto a la comprensión de nuestro entorno. Aquí en este caso es la crisis climática enfocada en el agua, pero más que una pregunta es también una invitación que veamos y relacionemos esa relación del pensamiento científico con la seguridad social futura también. Porque en verdad se logran resultados, yo soy testigo de que se logran resultados, chiquillos que ya están estudiando en algunos institutos, universidades, incluso que están enfocados en áreas para cuidar su entorno. Así que también es una invitación a eso, a que el pensamiento científico, como ustedes van trabajando, ayude también a la seguridad social futura. Eso. Muchísimas gracias. Una reflexión. Exactamente, y esa es la idea también de este panel, ¿no es cierto? Chicas, muchísimas gracias. Ahora sí se nos acaba el tiempo. Juntas contra la crisis climática, vamos que se puede. Gobernanza, como decía antes, responsabilidad individual y colectiva. Aquí dejamos entonces que siga el panorama de la Fiesta de la Ciencia. Nico, te doy la pasada.
Damos un fuerte aplauso entonces para despedir nuevamente a María José, Catalina, Sofía, Daniela y Macarena, quien ha sido la moderadora entonces de esta conversación juntas contra la crisis climática. Un fuerte aplauso para ella. Entonces la despedimos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Oye, contarles que aquí adelante a un